Buenas tardes. Vamos a tratar en este video de explicar un poco acerca de los fundamentos de la creación, de cuáles son los elementos fundamentales que nos permiten crear. No es fácil llegar a comprender los fundamentos de la creación porque crear es algo complicado. Cuando estamos creando estamos viendo que hacemos muchas cosas muy diversas, podemos crear obras de arte o podemos hacer una comida, una mesa, cualquier cosa. Pero los fundamentos de la creación son la base fundamental de todo lo que creamos, absolutamente de todo, ya sea freír un huevo o crear una mega construcción o realizar un cuadro cualquiera. Pensemos un poco en lo que hacemos cuando creamos. Cuando creamos primero tenemos una pretensión, tenemos una esperanza, una expectativa, queremos hacer algo por algún beneficio, queremos hacer algo que nos satisfaga o queremos hacer algo que satisfaga al otro, o buscamos hacer un útil, algo que nos ayude a construir algo, a resolver algo, que nos beneficie por cualquier razón. En el fondo nosotros pretendemos hacer eso que queremos crear. Y al pretenderlo lo proponemos también. Lo proponemos mediante la práctica, pero lo pretendemos mediante la idea. Idea e imagen son dos aspectos indivisibles. Cuando se tiene una idea, se tiene una imagen de la idea. Y cuando existe una imagen, la imagen es la consecuencia lógica de una idea. Luego, idea e imagen son aspectos casi sinónimos, ¿no? Indivisibles, no podemos separar uno del otro. Ahora, dentro de la idea existen los mismos aspectos que existen en la imagen, en cuanto a sus fundamentos. Y de esos aspectos fundamentales es de los que quiero hablar. Cuando pintamos un cuadro, tenemos el tema, tenemos la composición, elementos gráficos, tonales, cromáticos, de oficio. Disponemos de todos estos recursos como para crear y los hacemos o lo hacemos mediante el uso de aspectos físicos, de elementos físicos, mediante el impulso nervioso, mediante el impulso muscular, mediante los brazos, las manos, utilizamos herramientas, utilizamos pinceles, óleos, pinturas, materiales, utilizamos tiempo, pintamos un espacio, es decir, hay muchos elementos que se dan ahí y que podríamos decir que son esenciales, como el tiempo y el espacio. Si no existe un tiempo, un momento, si no existe un lugar, la obra no se concreta. Pero hay otros elementos fundamentales que son básicos, que son más esenciales en la creación. Y si pensamos un poquillo en ello, vamos a llegar a comprenderlo fácilmente. Yo cuando hago un cuadro, motivado por estos impulsos físicos, que tienen su origen en un estímulo interno, en un estímulo que ya deja de ser físico, sino que es propio de la pretensión ideada o de la necesidad fundamental que me motiva a hacerlo. Ese impulso crea trabajo, es una fuerza que motiva al organismo fisiológico a producir o a transformar esa idea mental en un objeto visual, en un objeto externo, material. Ese trabajo podemos resumirlo en una palabra y quedarnos con esa palabra como fundamento del trabajo. El fundamento del trabajo es el poder. Si no existe poder, no se puede trabajar. La voluntad es un poder. Si no existe ese poder, no hay voluntad. Luego, el poder es un elemento fundamental en la creación y en el desarrollo de la creatividad, porque la creatividad no deja de ser nada más que crear repetidas veces, hacer un hábito de la creación, eso es la creatividad. Poder es un elemento fundamental que existe no solamente en la imagen, existe ya en el origen, en la idea. La idea contiene el poder de estimularnos a motivar impulsos, a generar impulsos.
La idea en sí misma motiva. Cuando es una buena idea, uno quiere realizarla, uno quiere beneficiarse de ello. Luego, el poder es un aspecto fundamental en la creación. Otro aspecto fundamental en la creación resulta la lógica de pensar. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy haciendo un cuadro y no estoy haciendo una escultura? ¿Por qué me dedico a crear esta imagen en el cuadro y no estoy jugando fútbol? ¿Por qué decido entre una cosa y otra? ¿Por qué existe ese discernir de entre algo bueno, algo que sea mejor? Porque era bueno jugar al fútbol también, pero pensé que pintar un cuadro era mejor. Esa capacidad de discernir y de analizar opera en nuestro intelecto. Y lo que hace esa capacidad de analizar es seleccionar. La selectividad es un aspecto fundamental en la creación. Selecciona de entre unas posibilidades aquella que es preferida, aquella que se cree ser más necesaria o más útil o más beneficiosa. Sostenemos que el poder y la selectividad son dos elementos fundamentales en el desarrollo de la creatividad. Ahora, si pensamos también por qué hicimos lo que hicimos, por qué proponemos lo que queremos proponer, de dónde surge eso, vamos a llegar a la conclusión de que surge de una necesidad imperante. Surge de una intención, la intención de hacerlo. Luego, cualquier obra manifiesta, cualquier obra que esté realizada va a contener en sí misma intencionalidad, selectividad y poder. Esos tres elementos no solamente existen como obvios o evidentes en cualquier acto creado, existen también en la intención de ese acto, existen también en la idea. La idea contiene intencionalidad, selectividad y poder. Esos tres argumentos son los que, en su extensión, van a crear nuestro carácter. El ser humano es un ser emocional, porque intenciona. Intenciona reírse, intenciona llorar, intenciona cantar, intenciona crear, lo intenciona. Lo intenciona porque es un ser emocional. Y ya hemos dicho en otros vídeos que la emoción es la capacidad sensible que nos permite captar sensaciones. Y nuestro carácter tiene también un contenido racional. Somos seres emocionales, intelectuales, porque razonamos, porque llegamos a juicios. Damos nuestro veredicto en base a comparación entre qué es bueno, qué es mejor o qué es bueno, qué no es bueno. Sostenemos intencionalidad, selectividad y poder. El poder manifiesto nuestro carácter lo determina nuestra actitud, nuestra voluntad. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo terminamos? ¿Somos firmes en la determinación a concluirlo? Esa voluntad surge ya en el origen del ser, en la idea. Por eso decimos que la idea contiene intencionalidad, selectividad y poder, porque cada ser humano en sí mismo, en su carácter, contiene esos tres atributos de ser emocional, de tener intenciones, de ser inteligente o intelectual, de seleccionar y de disponer de voluntad creativa, es decir, de poder sentirse impulsado mediante los impulsos, mediante los estímulos, a conquistar aquello que se espera crear. Luego, los fundamentos de la creación podemos concluir que son esos tres. Son intencionalidad, selectividad y poder. Les quiero hacer pensar un poquito en esto, que mediten sobre los aspectos fundamentales de la creatividad y a ver si llegamos juntos a las mismas conclusiones. Yo creo que puede ser un tema para pensarlo bien, analizarlo bien y compartirlo también. Espero que les haya interesado. Muchas gracias. Buenas noches.